Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que es la primera del tercer trimestre. Ya estamos abril, mayo y junio. Ya estamos comenzando el tercer trimestre. Y ha llegado hoy, pero no pasa nada, porque aquí se repite todo. Es el curso, es que te lo que ya he explicado antes, pero al final hemos empezado a hablar un poco de todo y se me ha olvidado. Este es un curso que elaboramos desde hace 16 años aquí. Lo inauguró Vicente Simón, que tú parece que lo conoces por sus libros, y lo estructuramos como en tres trimestres. El primer trimestre lo dedicamos propiamente a lo que es entender el concepto de mindfulness, que es atención. ¿Qué significa ese tipo de atención? Generalmente lo que hacemos es darnos cuenta de que la mente está muy distraída y muy dispersa y que no estamos casi nunca en el momento presente, que es donde la realidad sucede, la única realidad. ¿De Entonces, para intentar entrenar la mente y situarla en el momento presente, eso que parece obvio y nos es tan complicado, utilizamos unos entrenamientos, unas prácticas que tienen que ver primero con la atención al cuerpo y la atención a la respiración. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho en el primer trimestre. Cuando situamos la mente en el momento presente y cuando nos vamos del momento presente en nuestra actividad, utilizamos estas dos anclajes que son las sensaciones corporales y la respiración, la mente, la mente se resetea, se reprograma. De alguna forma, por eso al principio la gente, cuando empieza a hacer meditación y se va de la instrucción o se va de lo que está haciendo, por ejemplo, si estamos atendiendo al cuerpo, piensa que lo está haciendo mal y eso hay que desterrarlo. Eh, Siempre la mente que está acostumbrada a proyectar, a recordar para planificar. Eso es la actividad de la mente. Lo que pasa es que la mente tiene que darse cuenta de que eso no es siempre lo que tiene que hacer. Es decir, la mente no tiene, en la actividad del pensamiento, no tiene por qué estar activa al 100%. Más, perdona que interrumpa, más que la mente no sería la ciencia, lo que llaman el testigo, el que observa la mente. Exacto, es lo mismo. La conciencia del testigo. De hecho, hay tradiciones que le llaman la conciencia testigo. O sea, lo que pasa es que eso que existe en tradiciones antiguas, luego a nivel occidental se ha ido de alguna forma implementando en términos más nuestros, no tan antiguos, no tan tradicionales. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es lo que hacemos y lo que hemos entrenado en el primer trimestre, lo hacemos siempre, porque cuando la mente se sitúa en el momento presente y aprendemos a reconocer nuestro cuerpo y nuestra respiración como fuente de la vida, sucede algo estupendo, que es de manera natural la mente se concentra, es decir, se enfoca. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a enfocarnos. ¿Vale? Porque cualquier cosa que queramos hacer, ya lo sabemos, tanto a nivel de observar los contenidos de la mente como a nivel de cualquier actividad de la vida, si no estamos enfocados y concentrados, las cosas no nos van a ir demasiado bien. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. Y esto de manera espontánea se va realizando y se va entrenando. Y cuando nosotros vamos entrenando, al principio es un poco más complicado, pero luego, ¿qué sucede? Que se convierte, estábamos comentando, en un hábito positivo. Es un feedback positivo, ¿no? Es un círculo positivo. Y entonces, ya os damos cuenta cómo la posibilidad de darnos cuenta de que nos hemos ido y volver al momento presente de lo que estamos haciendo o decidamos hacer es más sencillo. ¿De acuerdo? Bien, primer trimestre. ¿Qué ventaja tiene además concentrar la mente y utilizar el cuerpo y la respiración? Que aparte de autoconocimiento y es autocuidado. Es decir, si nosotros aprendemos a situarnos en el momento presente a través del cuerpo y de la postura, vamos a tener una postura más erguida, vamos a aprender a darnos cuenta cuando estamos contraídos, vamos a aprender a andar, caminar, leer y posicionarnos en una postura mejor. Que esto, ya sabéis, que no es algo insignificante. ¿Cuántos problemas tenemos a nivel articular, a nivel cervical, a nivel muscular? Porque estamos siempre en una posición inadecuada.
también darnos cuenta de que estamos en una posición adecuada nos hace ver que el mayor generador de posiciones inadecuadas es el estrés, la tensión. Siempre que estamos estresados, estamos en una hipercontracción muscular y una posición de alarma, de urgencia, ¿no? Sentimos que estamos en peligro. Lo que habitualmente, cuando las emociones, sobre todo la emoción del miedo, surgió a nivel filogenético, el miedo era para decirnos que hay un problema y posiblemente tengamos un peligro que tengamos que resolver, ¿vale? Pero el problema que ha sucedido es que ese estrés agudo que tiene que ver con la supervivencia se ha convertido en un estrés crónico. Y entonces ahora tenemos lo que se llama el estrés de bajo grado, que es que al final vemos en todo un problema, vemos en todo un peligro. Y resulta de que estamos en un estrés continuo. Entonces, sin darnos cuenta, nuestro cuerpo está en posición de estrés, que es una posición de contracción y una respiración de hiperventilación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo la cosa se va entrelazando. Solamente utilizando el cuerpo como anclaje del momento presente, aparte de devolvernos a la realidad y aprender a enfocarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos y a conocer qué es lo que sucede. Nos damos cuenta cómo es autoconocimiento. Estoy estresado, estoy precipitándome, estoy inquieto, estoy más inquieto que lo que corresponde en función del estímulo que estoy recibiendo. ¿Seguís? Fijaros si esto es interesante. ¿Vale? Primer trimestre. ¿Vale? ¿Cuál es el fruto del primer trimestre? De este estado de concentración, de situarse en el momento presente. Pues empezamos a descubrir algo que no estábamos acostumbrados a percibir. El silencio interno. ¿Por qué? Porque el estrés lo que genera es mucho ruido mental. Cuando uno está en peligro, la mente empieza a esto, de aquello, lo otro, ¿sabes? Entonces, todo ese ruido genera un estado de malestar y de tensión añadida. Tanto en cuanto uno consigue situarse en el momento presente, darse cuenta de que la situación o el estímulo no es de peligro, de inseguridad o de alarma, el cuerpo se calma y la mente se calma. Fijaros cómo viene todo de manera natural. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta de esto? Pues esa es una pregunta muy buena, porque nadie nos lo ha enseñado, porque no lo enseñan en el colegio, ¿verdad? Que no hace falta vivir en un estado de estrés crónico, que tenemos muchas veces capacidades para resolver problemas y que todo en la vida no es un problema. Pero esto es lo que ha sucedido en la sociedad que estamos viviendo. Es que casi todo es un problema, ¿o no? Y entonces, a partir de ahí es cuando vivimos en un estado de tensión que genera problemas a nivel muscular y articular, genera problemas a nivel respiratorio y, por lo tanto, genera problemas a nivel cardiovascular. ¿De acuerdo? Vale. Fijaros cuántos beneficios tenemos a todos los niveles solamente por prestar atención al momento presente. Bien de lo que estamos haciendo o bien de lo que somos. Porque la práctica meditativa, antiguamente, bueno, también se ha expresado como meditación externa y meditación interna. Meditación externa es cuando tenemos los sentidos abiertos y la meditación externa del momento presente es lo que está sucediendo. Si estamos haciendo una cosa, estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Si estamos leyendo, estamos leyendo. Si una persona me está hablando, la estoy escuchando. No estoy pensando en lo que le voy a responder o en otra cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las grandes ventajas porque eso, aparte de todos esos beneficios, produce neurológicamente, como estábamos hablando, un recableado neurológico, un patrón neurológico diferente, que hace que adquiramos un hábito distinto. Antes estábamos siempre dispersos y ahora estamos creando patrones neurológicos, vías de reconstrucción cerebral, como neuroplasticidad, para poder aprender a estar mentalmente en el momento presente, mentalmente escuchando a una persona que me está hablando, no reaccionándole para responder, sino simplemente escuchando. Y si estoy en la naturaleza, estoy disfrutando
de las maravillas de la naturaleza, de la puesta de sol, si estoy en el mar, en la belleza del mar o en el bosque, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, esto lo tenemos que explicar, que parece que estuviéramos en párvulos, ¿eh? O sea, llama la atención que gente tan mayorcita como nosotros ya todavía tengamos que hablar de estas cosas. Pues así es como estamos a nivel mental. Pero bueno, vamos a ir. Segundo trimestre. Perdonad. La concentración, ventaja, la mente enfocada. Entonces, aparece algo fundamental, que es el silencio. Una vez que el ruido de la mente desaparece, el primer fruto es decir, ¿esto es posible? Es decir, siempre pongo este ejemplo. Es como si viviéramos con una lavadora, con el ruido de una lavadora, que es la mente, continuamente aquel zumbido. Imaginaros de repente vivir con esta lavadora aquí todo el ruido. Y de repente hacemos clac, quitamos desenchufamos la lavadora. Y dices, ostras, ¿existe una vida sin este follón? Pues es el silencio, lo primero genera una sensación de felicidad. O sea, la paz interior, que es cuando para por un momento el ruido mental o el exceso de ruido mental. Es una sensación de bienestar. Por eso muchas veces hay gente que se piensa, y es verdad, que la meditación, y se pasa todos muchos años de su vida simplemente trabajando lo que llama samatha, que es la paz, el silencio. Porque es que es tan necesario que hay gente que dice, yo ya me conformo con esto, que no me cuenten nada más, solamente con aprender a vivir en silencio, a descansar, a observar. A mí ya me compensa solamente vivir así, pero hay más. La gran ventaja de este estado de enfoque, de concentración, es que te permite desarrollar el gran potencial que tiene el ser humano, que es la consciencia, el ser consciente de la propia mente. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el segundo trimestre? Primer trimestre, hemos aprendido a concentrarnos, hemos entrenado la mente, hemos generado mm, patrones neurológicos para aprender a esto. ¿Por qué? Porque si tú quieres observar la mente de manera eficiente, siempre ponemos también el ejemplo de ver la mente como si fuera un microscopio. Un microscopio. Y la mesa del microscopio está tambaleándose, pues cuando tú quieres ver con precisión, pues lo más normal es que no veas nada o lo veas todo borroso. Entonces, lo primero que hacemos es estabilizar el microscopio. Y ese microscopio es nuestra consciencia. Entonces, y la consciencia, acordaros, que es esa energía que nos permite conocer, saber y aprender. Pero para que esa energía funcione, esa energía utiliza otras energías secundarias, que son los sentidos y la mente. Es decir, la mente es el proceso por el cual la consciencia se manifiesta, ¿no? O sea, la mente es muy poderosa. ¿Qué sucede con la mente? Que la mente ha aprendido a ir por su cuenta. Es decir, ella se pensaba que no había nadie que la estuviera observando. No, ella se imaginaba, ¿pero por qué? Se lo imaginaba por desuso. O sea, el señor que mira al microscopio no estaba desaparecido. Entonces el microscopio pensaba, dice, esto es lo mío. Y es que además resulta que es gracioso que esto suceda así porque existe una cosa que se llama el movimiento espontáneo del cerebro. El cerebro tiene vida propia. Y es como un caballito. Y si tú no le tiras las riendas y lo vas dirigiendo, él va a su aire. Y por eso al final se genera el problema del conflicto. O sea, la capacidad autoconsciente, el ser humano no la ha desarrollado a tiempo por desconocimiento o por negligencia. Y cuando la empezamos a desarrollar, ¿qué ha sucedido? Que resulta de que como el movimiento espontáneo del cerebro ha funcionado tanto tiempo, ¿qué es lo que ha generado? El subconsciente, el patrón subconsciente. Es decir, se han generado pensamientos repetitivos, emociones repetitivas, acciones en piloto automático y todo eso ha creado, en palabra nueva, en palabra moderna, un software mental, ¿vale? Entonces, este software es el que maneja la realidad. De hecho, a nivel neurológico y de investigación, se dice que prácticamente el 90% de lo que hacemos lo hacemos a través del software que tenemos dentro, del patrón automático. Es verdad también que esto sucede por lo mismo que hemos dicho antes. El cerebro tiene un programa de ahorro de energía. Es decir, intentar hacer lo que haya que hacer con el mínimo gasto, tanto hemodinámico de sangre como de energía. Pero claro, eso tiene que ser
de alguien que le diga al cerebro qué es lo que tiene que hacer, no porque lo haga él por su cuenta de manera inconsciente. ¿Me seguís la diferencia? Acordaros, y esto también es importantísimo y definitivo porque acordaros las palabras de Carl Jung, que fue uno de los padres de la psicología escritoria moderna. Él decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, este es mi destino. Esto, me ha pasado esto porque me tenía que pasar. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, lo haces desde ese software inconsciente o subconsciente. No sé si me seguís la importancia de todo esto. Es que científicamente está demostrado que el 90-95% de lo que hacemos ya lo hacemos de manera inconsciente automática. Entonces, no hay un señor de la mente. La consciencia, nosotros como seres humanos, no solo somos el cerebro, no solo somos el sistema nervioso, somos el señor de la mente, el señor del cerebro. O sea, nuestra capacidad consciente es muy superior y nuestra energía es muy superior a la del cerebro. Y esto ya entronca, es muy importante, entonces desarrollamos este hábito de decir, aquí está la consciencia, aquí está el cerebro y los sentidos, y entonces voy a observar qué es lo que está pasando aquí. Primero, porque me doy cuenta de que, como decía San Pablo, ¿cómo decía aquello? Lo que quiero no hago, más lo que no quiero hago. No sé eso cómo esto lo decían ya de muy antiguo, no decían esto. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso es el software subconsciente. Es decir, si tú quieres hacer una cosa y no lo haces, y lo que no haces lo haces, es porque tú no mandas. Más claro, el agua. ¿Es eso? Vale, entonces empezamos a darnos cuenta de que esto es lo que sucede, porque claro, si tú no te das cuenta, le llamas el destino y te quedas tan campante, como decía Jung, ¿no? Pero si tú quieres ir más allá y empiezas a darte cuenta de que hay otras cosas, pues esto es muy importante. Entonces, lo primero, una vez que tenemos la mente serena, ecuánime, no reactiva, lúcida, que es los frutos de ese estado de concentración, empezamos a observar qué es lo que tenemos en nuestra mente. Definitivo. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que hemos? Entonces, primero nos damos cuenta de los contenidos de la mente. ¿Qué hay en la mente? Pensamientos, básicamente. Pensamientos, sensaciones, emociones, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenemos que observar eso? O sea, ¿cómo nos tenemos que relacionar con los contenidos de la mente para poder cambiar el software que tenemos? ¿No es eso? Sería la pregunta. Eso es lo que hacemos. Ese es el núcleo fundamental de la meditación. Sobre todo de la meditación receptiva, que es lo que vamos a ver, que es la observación. Desarrollar el proceso de observación. Y dirá, qué tontería este hombre, es observar, pero si todos sabemos observar. Pues no, resulta que no. ¿Sabéis por qué no sabemos observar? En realidad no estamos observando. Porque si estamos observando a través del software, del patrón subconsciente, no estamos observando la realidad. Estamos filtrando la realidad a través de ese patrón. ¿Estáis conmigo o no? O sea, ese es el problema que tenemos. Cuando el software está tan identificado con el cerebro, con la capacidad de percepción, y no es la consciencia la que observa, entonces lo que observamos es la identificación del pensamiento, de nuestro patrón subconsciente, de nuestro piloto automático. Entonces, esto es importantísimo porque cuando hacemos meditación, lo que estamos desarrollando es un vaciado del patrón subconsciente, porque primero tenemos que observarlo, porque si nosotros queremos vaciar algo o cambiar algo, primero tendremos que saber qué es lo que tenemos que cambiar. Si no lo sabemos, ¿qué vamos a cambiar? Entonces, esta fase de observación es mucho más importante de lo que nos imaginamos, porque requiere mucha atención, mucha humildad, Dime, mucha ¿puedes humildad pasarte? para ¿Qué reconocer. pasa, Juan? Alguien Dime. se ha disparado. Para reconocer qué es lo que hay ahí dentro. Por eso muchas veces en las primeras prácticas de la meditación, cuando observamos la mente, esa calma que hemos conseguido con la concentración parece que se dispersa, ¿no? De repente nos enfrentamos con cosas que están ahí dentro y no nos gustan, no nos gustan. Pero claro, si no las afloramos, no las vamos a poder cambiar. Y nuestro objetivo es, posiblemente sea ese, ¿no? El contexto de la meditación es poder cambiar, transformar, en realidad transformarnos a nosotros. Porque
Nosotros muchas veces decimos, yo quiero cambiar algo, pero no nos falta, vamos a ver, no nos falta muchas veces, tenemos motivación, pero ¿por qué no cambiamos? ¿No? Tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué llega un momento en que, sobre todo generalmente a través del sufrimiento? Porque hay veces que uno cambia porque tiene la lucidez de decir, por aquí voy mal, no voy para acá. Generalmente, ser humano no somos tan inteligentes. Generalmente cambiamos o queremos cambiar de manera radical cuando nos tocamos fondo, tenemos una enfermedad grave, tenemos una pérdida o nos damos cuenta que por aquí ya estamos estrellados. No que nos vamos a estrellar, sino que ya nos hemos estrellado. Entonces decimos, tenemos que cambiar. Pero resulta que eso de cambiar, que puede ser una intención clara, al final no nos sale. Y entonces dices, yo muchas veces, pero si yo quiero, ¿por qué no puedo? Y en realidad esto de la transformación es más peliaguda de lo que parece, porque no es querer, que también, es poder. ¿Y por qué no podemos? Porque el señorito, el subconsciente, el software, el paquete, lleva tantos años funcionando que estamos, ¿qué estamos? Adicionados, es como una adicción. Yo pongo muchas veces el ejemplo del alcoholismo, para que veamos una adicción física, ¿no? Las adicciones mentales son peores que las adicciones físicas. De hecho, el compañero lo sabe, en el problema del alcoholismo, el síndrome de abstinencia a la sustancia química no es tan fuerte como a las sustancias, o sea, como la adicción psicológica del alcohol. O sea, quiero decir con esto que muchas veces lo que es el problema mental es mucho más que el problema físico de las cosas, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros queremos cambiar algo en nuestra vida, lo observamos, decimos, pero si yo quiero, veo que está el problema, ¿no? ¿Nos pasa eso? O sea, lo entiendo el problema, lo quiero cambiar y tengo la intención. Y aún ya así no lo consigo. ¿Sí o no? ¿Eso le ha pasado a alguien? A casi todos nos ha pasado. ¿Vale? ¿Eh? Tenemos todo preparado, como la persona que de repente se da cuenta que el alcoholismo lo está matando a su familia y a todo su mundo de relación y dice, voy a cambiar, voy a dejar el alcohol. Eso es dificilísimo. Primero tiene que apartar el síndrome de abstinencia físico, pero luego el síndrome de abstinencia psicológico. Y es muy complicado. Es porque el patrón subconsciente que tenemos es muy, muy complicado de deconstruir. Hemos construido algo que es el 95% responsable de lo que hacemos todos los días. Fijaros si la cosa es complicada. Por eso, la meditación y la observación, y es lo que vamos a explicar hoy también ya para entrar en la siguiente fase, necesitamos ¿qué? Cariño. Necesitamos comprensión y compasión. ¿Por qué? Porque lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque todos hemos hecho el software del 95 o del 90% de lo que hacemos. Porque la sociedad no nos ayuda a cambiar el software. Al revés, la sociedad de alguna manera se ha disparado y ya quiere que el software sea al 100%. Hay parte que somos responsables nosotros, pero los otros nos quieren manipular, ¿sí o no? O sea, el gran hermano ese que dice, pues eso es lo que está sucediendo. Pero, ¿por qué existe el gran hermano? Porque nosotros estamos al 90% de condicionamiento ya. Es que les queda muy poquito para dominarnos al 100%. Esto me extiendo un poco porque muchas veces en la meditación, tanto en la primera fase como en la segunda fase, yo es que, y es muy, muy común escucharlo, llevo 4 o 5 años meditando, llevo yendo a cursos, observo mi mente, pero chicos, es que no cambia nada. Sí, un poquito mejor, pero otra vez vuelvo a caer en lo mismo. Fijaros, la gente lo dice así, vuelvo a caer en lo mismo. Es como el alcohólico, es como como el adicto o al tabaco. O sea, es decir, claro, porque es que no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que tener decisión, intención, motivación y hay que tener la siguiente, que es perseverancia absoluta. O sea, ese 90%, 95%, ese patrón condicionado no se va de la noche a la mañana. Incluso tarda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos, tenemos muchos obstáculos. Pero al final, esa capacidad
de transformar está inherente en el ser humano. Existe esa capacidad y esa es la conciencia. Lo que pasa es que la hemos descubierto tarde y ese patrón se ha hecho muy grande. ¿Vale? Yo creo que con esto más o menos lo tenemos. El tema está planteado. Es verdad también, y en beneficio de esto, voy a decir que la perseverancia es muy importante, fundamental, pero la ciencia va adelantando y nos va diciendo cosas que son interesantes, y las hemos comentado también aquí. Y todo eso que vamos descubriendo y que vamos compartiendo genera algo muy importante, porque para mí, hoy en día, después de conocer lo que nos pasa, hay tres pilares muy importantes. Uno, la perseverancia. Dos, la confianza. Y tres, el cariño. Es decir, darnos cuenta de que esto no es fácil. Y en vez de ser nuestros enemigos, como somos habitualmente, tenemos que ser nuestros aliados. Cuando una persona que queremos o, o un hijo se enfrenta a un reto difícil, nosotros no le estamos juzgando continuamente. Al revés, comprendemos que es difícil y ¿qué es lo que le hacemos? La animamos. No te preocupes, venga, va, que sí que es difícil, pero seguro que tú tienes capacidad. ¿No hacemos eso? Pues si lo hacemos con las personas que queremos, ¿por qué no lo hacemos casi nunca con nosotros mismos? Y al final somos tan autoexigentes que somos nuestros peores enemigos. ¿Nos pasa eso o no? Sí. Entonces, perseverancia, confianza y cariño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un reto importante y complicado. Pero ahora viene la noticia buena. Resulta de que todo lo que estamos descubriendo, sobre todo a nivel neurocientífico, nos dice algo muy interesante, que es que el cerebro es neuroplástico y es más neuroplástico de lo que nosotros nos creíamos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Antes pensábamos que, bueno, al principio pensábamos que el cerebro no podía cambiar, que las sinapsis no podían aumentar, que las neuronas no se podían reproducir y te hacían mayor y ya está todo hecho y cada vez a peor, a peor, a peor. Y hiciera lo que hicieras, no había remedio, ¿verdad? Eso hasta que llegó nuestro don Santiago Ramón y Cajal y dijo, tranquilos, señores, que aquí hay muchas cosas interesantes que van a cambiar. Y han cambiado, efectivamente, que fue uno de los padres de la neurociencia. Entonces, ¿qué nos dice ahora? Vamos a ver, tenemos más capacidad neuroplástica de la que nos imaginamos. En 21 días, todo esto que os hablo ya es ciencia, ya no es de mi cosecha propia, es ciencia. A partir del 21 día se puede generar, si se mantiene esa motivación, esa perseverancia y esa constancia en un hábito, hábitos nuevos. Vías neuronales que sustituyen a las vías neuronales automáticas que generan el patrón o el software condicionado. ¿De acuerdo? 21 días no es tanto. Antes decían que tenías que estar meditando media vida para poder cambiar. Y 2 o 3 veces al día. Y por lo menos, yo es que lo he escuchado y lo he vivido, y por lo menos de 25 a 30 minutos. ¿Vale? Eso se ha dicho y se sigue diciendo. ¿Vale? Pero ahí vienen las buenas noticias. Ahí vienen las buenas noticias. Tenemos más capacidad de lo que pensábamos. Teníamos un problema que estaba ligado al patrón subconsciente. El patrón subconsciente nos estaba diciendo tú no puedes. ¿Por qué? Porque no le interesaba que tú pudieras. Que quiere vivir el patrón subconsciente. Y eso se llama creencias limitantes. Y la creencia limitante, como dicen los neurocientíficos, es el mayor problema que existe en el ser humano. Quizás el único problema. Porque no es consciente de la capacidad inherente que tiene para cambiar su cerebro y cambiar su sistema nervioso y regular su mente. ¿Vale? Muy importante. O sea, tenemos la capacidad de en 21 días, si somos perseverantes, de cambiar los hábitos o los patrones neuronales. Y ojo, ya con esto termino, que me estoy enrollando mucho. La segunda buena noticia. Cada momento, cada momento que se genera un cambio de estado de la mente, se genera un paso en la vía neuronal del nuevo hábito. Quiere decir que cada vez que hacemos algo, eso tiene una consecuencia. ¿Vale? Y eso se aprendió en psicología cuando hablábamos de, ¿os acordáis?, de las prácticas generativas. Cuando nosotros revisamos una emoción que la tenemos ahí en el subconsciente y la elaboramos de manera consciente y la hacemos
externa, que es la base de la psicoterapia. ¿Qué se hace en psicoterapia? Se saca lo de dentro, se expone, y esa exposición no es solamente que el profesional te está escuchando y te puede guiar, sino que simplemente el elaborar por parte del paciente el problema, cuando ese problema vuelve a la mente, ya no vuelve en las mismas condiciones. Se archiva en la mente de manera diferente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, esto mismo es lo que sucede en la meditación. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos un proceso de observación y nos damos cuenta de algo, ese algo que nos hemos dado cuenta ya no vuelve a ser lo mismo limitante que era anteriormente. ¿Me explico con eso? Vale. Y posiblemente eh, meditando o cambiando el patrón mental aproximadamente entre 5 y 10 minutos diarios, cada sesión tiene un efecto semejante o similar al de meditar 30 o 40 minutos. Entonces, y esto se llama coherencia cardíaca. Bueno, ya hablamos algo de la coherencia cardíaca. Bueno, pues la buena noticia es que si no tenemos todos los días 25 o 30 minutos de tiempo para meditar, si meditamos de forma coherente o consistente en el proceso de coherencia cardíaca, ¿vale? Podemos realizar o conseguir resultados significativos en nuestra mente y en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Vale. Bien, ¿cómo vais por ahí? Es que hoy he hecho un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido porque quiero enfocar hoy la práctica para que sepamos una forma condensada de meditar en 5 o 10 minutos que está demostrado que tiene quizás la misma eficacia a nivel de regulación del sistema nervioso y a nivel de desarrollo, de crecimiento, como prácticamente una práctica de meditación. Bien, daros cuenta que estoy hablando solamente de lo que son procesos neurofisiológicos, que en principio es lo que necesitamos, cambiar nuestra percepción de la vida y cambiar nuestros órganos de percepción, que en realidad es la mente y el sistema nervioso. Como estos sistemas no nos funcionan, el cerebro, en su movimiento espontáneo y en su software, se ha apoderado de nuestro proceso mental y consciente. ¿De acuerdo? No sé si he conseguido explicarme y situarnos dónde estamos, porque como digo, para poder cambiar algo, primero tenemos que situarnos dentro del problema y cuál es nuestro problema, ¿no? Cada uno el suyo a nivel de su mente. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a entrar en la práctica que se llama, está muy difundida a nivel de los medios habituales de los canales de meditación, lo que se llama el proceso de coherencia cardíaca. Ya de hecho hemos hablado. La coherencia cardíaca es sincronizar el movimiento consciente de la respiración con el latido del corazón. ¿Vale? Esto ya está muy estudiado en todas las universidades y entonces se ha demostrado que cuando el corazón y la respiración entran en sincronía, entran en coherencia, se producen, no lo voy a nombrar porque no tiene sentido ahora, muchos efectos a nivel cardiovascular, pero también a nivel cerebral, es decir, de reprogramación. Generalmente estamos viviendo en estado de vigilia en ondas beta, unas ondas de mucha actividad, y cuando el corazón entra en coherencia, rápidamente se ha demostrado que baja a ondas alfa o ondas zeta, que son las ondas que utilizamos en hipnosis clínica para poner códigos de reprogramación neuronal. De manera espontánea, fijaros lo interesante de esto. O sea y para conseguir la coherencia cardíaca, generalmente se dice que entre 2 y 3 minutos de sincronización es suficiente para que se produzca este efecto neurológico. A ver, esto es muy interesante porque ya no hay excusa de decir, no, es que no tengo 20 o 25 minutos. Hay otros aspectos de la meditación que veremos en el siguiente trimestre que a lo mejor no se consiguen con 5 minutos de coherencia cardíaca, que eso es el proceso de la presencia y otros aspectos más metafísicos de la meditación. Pero a nivel de eficacia
en el cambio neurofisiológico de la mente y del sistema nervioso, con estos 5 o 10 minutos es suficiente. Y está demostrado. ¿Mm? ¿De acuerdo? Vale, y sería una preparación estupenda, 5 minutos, para hacer ese proceso de observar la propia mente. Porque cuando entramos en ese alineamiento entre el sistema nervioso o regulación del sistema nervioso y el alineamiento entre el corazón, la respiración y el cerebro, cambia nuestro mecanismo de percepción, cambia nuestra mente. Y podemos observar con mayor nitidez, con mayor serenidad, con mayor lucidez y con menos reactividad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vale? Vamos a la coherencia cardíaca, vamos vamos a verla en unos 5 o 10 minutos y luego vamos a hacer una última práctica, ¿vale? También del tercer pilar fundamental, que es el del cariño, ¿no? El del corazón, cómo podemos hacer prácticas generativas y cómo las prácticas generativas entran dentro de ese aspecto nuevo que hemos hablado del aspecto yang de la meditación, ¿no? Cómo podemos ser creativos con nuestra afectividad y sobre todo también con la realidad, cómo creamos la realidad. Bueno, vamos a la práctica de coherencia cardíaca y luego comentamos. Poneros en posición.